Buenos días con todos, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Hoy vamos a revisar todo el tema bueno, no todo, vamos a ver lo de los individuos, ¿no? La semana pasada leímos acerca de generación, pero en realidad me parece que es mucho más rico poder internarnos en las cartas e ir viendo cada uno de los aspectos que hay para ir entendiéndolas, ¿no? Porque, claro, la lectura así rápida de un texto no ayuda mucho como en esa conexión, ¿no? Con la profundidad de cada una de las cartas. Y es importante uno lograr entender la simbología, por un lado, de las cartas, para luego hacer las lecturas respectivas, ¿no? Entonces, ver lo que significa cada una de las cartas y con cierta profundidad. Entonces, vamos a hacer un análisis de las cartas en sus diferentes elementos, ¿no? Entonces vamos, si bien la semana pasada leímos, como les decía, acerca de generación, hoy vamos a volver a revisar un poquito y luego vamos a leer también, ¿no? Entonces vamos a ir. Entonces decía la primera carta, que es esta, que es la de generación, ¿sí? Todas las cartas de los individuos tienen tres planos: un plano cósmico, un plano psíquico y un plano material. Entonces, el plano cósmico es todas aquellas fuerzas o aquel ámbito influyente sobre, simbólicamente, que influye sobre los diferentes otros ámbitos, ¿no? Entonces, cuando hablamos aquí de dioses y de mitos, hay que tomarlo desde el punto de vista simbólico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que simboliza? Por ejemplo, en esta carta tenemos al sol. El sol, a lo largo de todos los pueblos, ha simbolizado aquella fuerza de luz, aquella fuerza que genera todas las situaciones y los ciclos naturales, por ejemplo, de las estaciones. Está generado justamente por la relación con el sol, ¿sí? Muchas de las fiestas son solares, igual que hay fiestas lunares, y hay calendarios solares y hay calendarios lunares. Entonces, tanto el sol como la luna, a lo largo de todas las civilizaciones y todos los pueblos, ha sido de vital importancia. Y hay calendarios en donde se han ido entremezclando los aspectos solares y lunares, como por ejemplo en el calendario maya, ¿no? Que es un calendario solar y lunar, ¿no? Entonces, el calendario, el horóscopo, está fijado justamente a raíz el calendario, de un calendario solar, ¿no? Muchas de las fiestas que se han ido organizando a lo largo de la historia han tenido que ver con esa relación entre el Sol y la Luna, aunque ahora ya ha perdido esa relación, ¿no? Desde las fiestas religiosas, por ejemplo, en el catolicismo, eh, la Semana Santa, por ejemplo, ¿sí? Es fijada en una mezcla de un calendario solar y un calendario lunar, ¿sí? Ok. Entonces, así se van fijando, y por ejemplo, el carnaval y todas esas fiestas está fijada en esa relación de los calendarios solares y lunares. Entonces, el sol es como representa, por un lado, el principio masculino, ¿sí? El sol, dador de vida, el sol generatriz. Vamos a ir revisando, pero la idea es ir conversándolo, ¿no? Para ir entendiéndolo e ir interiorizando cada uno la simbología de cada uno de estos aspectos, ¿no? Entonces, por el lado de lo cósmico, creo que más o menos lo tenemos más o menos claro, porque creo que es parte de de todas las, de toda la organización social en base al sol y las estaciones y todo el tema, ¿no? Ahora, en su plano psíquico, tenemos al intelectual superior. ¿Qué es el intelectual superior? El intelectual superior está relacionado con ese reconocimiento, ¿sí? Con esa vía que se da por ejemplo, en ciertos trabajos continuos de intelectuales, de científicos que han estado buscando descubrir algo, y como está toda su energía enfocada en ese punto, llega en un momento dado, ¡plum!, se produce como un disparo, ¿sí? Digamos que es como una conexión con un plano superior, ¿sí? Entonces, en esa conexión hay un descubrimiento. Es el eureka, propiamente, ¿no?
Es el Eureka. ¿Sí saben la historia de Arquímedes? Bueno, les cuento. Arquímedes vivía, es un personaje, es una leyenda, ¿no? No se sabe si realmente sea cierto, pero encuadra bien en relación a este tema del intelectual superior, ¿no? Entonces, Arquímedes vivía en un pueblo y me parece que era en Siracusa, me parece que era, no me acuerdo bien. Me parece que era en Siracusa. Bueno, él vivía ahí y su rey eh, tenía una corona de oro que le había hecho un orfebre. Esa corona, él pensaba, el rey pensaba que le había estafado el orfebre y que no era de oro puro, que había algún tipo de aleación o alguna cosa. Entonces, no sabía cómo saber si la corona era de oro puro. Entonces, se supone que le pidió a Arquímedes que le descubra si es que esa corona era de oro puro. Entonces, este, Arquímedes toma la corona y no sabía cómo determinar si era. Podía determinar por la densidad, es decir, la relación entre el volumen y la masa. Entonces, si sabía la masa y sabía el volumen, podía determinar si es que era de oro puro o no, con la densidad del oro que estaba ya muy bien estudiada. Pero ¿cómo encontraba el volumen de la corona? La única forma hubiera sido fundiendo la corona y pesándola, ¿no? Pero se destruía la corona. Entonces la idea era descubrir cómo era sin destruir la corona. Entonces supone que Arquímedes estaba ahí en sus reflexiones día tras día y además el rey le había dicho a Arquímedes que si no le descubría, le iba a matar. Entonces tenía que descubrir a Arquímedes. Entonces cuenta la leyenda que Arquímedes estaba queriendo descubrir el volumen, cómo determinaba el volumen de la corona y no sabía cómo hacerlo. Así es que él ya estaba decidido a morir, porque no sabía cómo ya se cumplía el plazo y estaba dispuesto a morir. Entonces él fue a la bañera a tomar su último baño y el momento en que entra en la bañera se da cuenta de que el agua de la bañera se derramaba, ¿sí? Entonces se dio cuenta de cómo podía medir el volumen de la corona. Es decir, cuando él se sumergió en el agua, el volumen que desaloja el agua es el mismo volumen que de él. Y ahí descubre el principio de Arquímedes y toda la cosa, ¿no? Entonces, cuenta la leyenda que él, emocionado, sale corriendo por el pueblo desnudo, Eureka, Eureka. Y Eureka significa lo descubrí, lo encontré, ¿sí? Entonces, es como un hecho, una situación determinada, le conecta con una idea, es como una inspiración a nivel intelectual, porque estamos hablando del centro intelectual superior, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se da? Y generalmente en los diferentes descubrimientos ha sido gente que ha estado mucho tiempo pensando en el tema, dándole vueltas al tema, y de pronto se conecta con algo más, logra conectar con algo más y logra tener el descubrimiento. O el caso, por ejemplo, el famoso caso de Newton, que se le cayó una manzana en la cabeza, o el que les había comentado el otro día acerca de Einstein cuando pasaba todos los días por el reloj de Berna. Y así los diferentes descubrimientos científicos, casi todos los descubrimientos científicos están teñidos por situaciones de inspiración y están teñidos por esa conexión intelectual superior, ¿sí? Y no solamente en esos casos, posiblemente a alguno de nosotros nos pasaron cosas que de pronto estábamos en algo sabiendo cómo resolver una situación y de pronto en un momento determinado, ¡pum!, encontramos la respuesta, ¿no? Generalmente el intelectual superior se da en un trabajo sostenido, ¿no? Se da en una Hola, actividad pasiva. disculpen, pueden cerrar los micrófonos, que Y Marcelo sí, está hablando y sí, hay sí, interferencia. ya lo Gracias. cerré. Bueno,
Entonces, eso con respecto al intelectual superior. No sé si tenemos algún comentario, alguna cosa, algún ejemplo que pueda permitir también ir logrando entender lo que significa el intelectual superior, ¿no? Mm. Entonces Vos estamos, ¿no? decís con experiencias propias de haber Sí, golpeado el o centro intelectual superior. No. puede ser con experiencias propias o no, ¿sí? Yo Yo, tengo experiencias de en algún momento que se solucionan preguntas, pero no por el intelectual superior, no sé por qué, pero no he sentido lo que, por ejemplo, Cintia en el grupo de Roberto, ella tuvo una experiencia que creo que de ese tipo, donde ella cuenta que parece que tuvo una comprensión del todo, total, ¿no? Y le ocurrió espontáneamente de forma así maravillosa, pero y ella la puso en la web. La experiencia que yo tengo no es de eso, es mucho, mucho más bajita, que claro, es, por ejemplo, tener que solucionar problemas intelectuales, como escribir algo muy concreto, ¿no? Y lo que sí me pasa y siempre es así para mí, que es, yo escribo algo y lo tiro, escribo algo y lo tiro, escribo algo y lo tiro. Me parece, Dios mío, qué malo es esto. Y lo que sí pasa es que después de darle y de darle y de darle varios días a eso y tratar de mejorar, llega un momento en que se produce un cansancio y un hartazgo, pero que es de lo peor. Y yo me acuerdo de pasarme toda la noche Ah, está y a la comiendo. mañana sale. Y sale, pero después de una especie de hartazgo asqueante profundo. Y eso en general me pasa, que es como que después de golpear golpear la piedra por puro agotamiento, y eso puede llevar desde una semana hasta 15 días, hasta más. Llega un momento en que uno siente que se armó que uno pudo poner el rompecabezas en orden y que se puso en orden. Entonces ya te quedas tranquila y muy cansada, digamos. No sé si claro, eso claro. está muy bien, digamos, a mí me parece bastante agotador el proceso ese, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, hay diferentes situaciones, ¿no? Eh, Cuando se da por vía de, una cosa es un trabajo sostenido que uno va encontrando y va ordenando la información y encuentra una respuesta como por vía muy racional, ¿no? Sí, Ese es un camino, creo que transitado por todos. Pero también hay otros caminos a veces que es como que súbitamente uno encuentra una respuesta. No es común, no es común. Tiene que la haber, experiencia de Cintia es así, ella claro, no claro, buscaba nada, simplemente en un momento parece que se le produjo una comprensión total donde las imágenes, como ella cuenta, iban a toda velocidad y ella comprende todo. Pero yo creo que Ana Ferreira sabe más de eso, porque creo que le hizo una entrevista o tuvo un diálogo con Cintia, donde... claro. En esos casos que tú comentas, más bien son experiencias más relacionadas con un arrebato, que es más bien por el Ujú, emotivo, ¿no? Porque son como comprensiones de todo, pero quedan más como en el ya, registro emotivo, más místicas, ¿no? Las sí, experiencias místicas que tienen que ver más con el arrebato o con ese que se cuenta ese rapto de los dioses, ¿no? Ese es mm, otro tipo de experiencias que más tienen que ver con la carta 2, ¿no? Sí, ah, porque el ok, caso del intelectual superior más bien es una comprensión intelectual, ¿sí? Es por vía intelectual. ya, Es como llegar, es más habitual este caso en el ámbito de los científicos, ¿sí? Porque sí, justamente los científicos andan en una búsqueda de una respuesta específica y en ese trabajo continuo, ¿sí? Llegan al agotamiento también. Pero en un momento dado, en un momento inesperado,
¡pum!, tienen la respuesta de aquello que estaban buscando, ¿no? O Sí. el caso, un caso también muy conocido es el de Kekulé, que mientras dormía, se le apareció la serpiente de Ouroboros que se comía la cola, ¿no? Y en el centro le aparecía la ecuación del benceno. Ese es un caso, eh, hay muchas historias al Hay respecto mucho. y Yo otro generalmente que casi todos los conozco, descubrimientos están asociados con eso, ¿no? el Sí, del ¿no? Carl Jung, que tiene una experiencia así, que está buscando una relación psicológica y de pronto ve una serpiente un pájaro que se traga una serpiente y que no la puede terminar de tragar, qué sé yo. Y de pronto él con ese símbolo, ¡bam!, se le clarifica cómo el psiquismo está funcionando, una cosa así. Tiene que ser algo similar. ¿Puedo Claro, hacer un comentario? claro, Ana, dale. Mm. Y todo esto es una forma de meditación, ¿no? O sea, en el caso de los intelectuales, de los científicos, están buscando, están estudiando, están sumando información para llegar a algún objetivo, ¿no? Entonces, los circuitos neuronales van buscando esa conexión que va a dar la respuesta. Es estar en tema, o sea, es un estar en tema permanente, en búsqueda, o sea, ahí tendríamos que estudiar el tema de la forma pura, ¿no? Como la conciencia va siempre en busca de un objeto de conciencia. Así es. Entonces ahí es una forma de meditación, es la meditación. En el caso de la conciencia emocionada va lo mismo, o sea, ocurre Claro, sí, sí, mucho sí. O sea, la conciencia entre emocionada son estados alterados de conciencia, pero la conciencia emocionada más va por el lado más místico, ¿no? más que por el lado, es por el lado senestésico. O sea, no hay una búsqueda intelectual, sino es muy común entre los nuestros porque hay una búsqueda, hay un trabajo que está buscando respuestas y va por el terreno alegórico. O sea, no va tanto por el terreno intelectual, sino va más por la Ujú. vía alegórica. Entonces, también hay una búsqueda, un acto de conciencia en búsqueda de un objeto y en algún momento las conexiones neuronales se hacen y dan las Ujú. respuestas, ¿no? Y aparecen estas experiencias que además tocan el centro intelectual, porque hay una comprensión, no Y solo por la vía senestésica, sino que también hay una gran comprensión de lo que se estaba buscando, ¿no? Cae la ficha, digo yo, cae la ficha, claro, claro, porque claro. hay una búsqueda anterior, hay una situación de meditación que la conciencia está sosteniendo en el ámbito interno, ¿no? Tanto por la vía intelectual como por la vía del trabajo interno, la alegórica, pero es la permanencia en la búsqueda lo que hace que se dé la respuesta, Así que es, así es. aparezca. Justamente el tema de, claro, hay de separar lo intelectual de lo emocional y de lo motriz, es una forma también para entenderlo, ¿no? Entonces, Sí. están íntimamente relacionadas todo tipo de experiencias, pero un poco se ha ido para entenderlo, ¿sí? Como solemos hacer, es entenderlo primero por separado para poder diferenciar cada una de las situaciones, ¿no? Una situación, por ejemplo, es una comprensión a nivel emotivo o una situación emocional, emotiva, por eso es conciencia emocionada, que tiene que ver con lo emotivo, ¿sí? Que también hay comprensiones a nivel intelectual, de hecho, y también hay motricidad. Entonces, Claro, de esa manera. Es igual que el arte. El arte está más relacionado con a nivel motriz, porque a veces el movimiento de un artista que le lleva a hacer cierto tipo ¿cómo se llama? De expresiones. manifestación. Claro, a lo mejor ni siquiera sabe lo que está escribiendo, ni siquiera sabe lo que está, la música, no están, no está trabajando, sino más a nivel motriz. Entonces, justamente por eso se habla de el arrebato, el reconocimiento y, ¿cuál es la otra?
Y se me fue. Sí, A ver, tenemos el reconocimiento, que es a nivel intelectual, el arrebato, que es emocional, y el motriz es ¿El éxtasis no está ahí? éxtasis. éxtasis. Sí, el éxtasis. Sí, si bien todos ellos están íntimamente relacionados y se mueven todos los centros, porque todos los centros se ponen en dinámica, ¿sí? Se puede decir que el tema del centro intelectual superior está más relacionado con el tema del reconocimiento, ¿sí? Aunque se dan las tres situaciones en todas las diferentes formas, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, el tema de experiencias místicas, como por ejemplo esos arrebatos de sentir que uno comprende todo, ¿sí? Pero esa comprensión, el momento que uno quiere explicarlo, no sabe cómo hacerlo, porque es más emocional, es algo que se lo vivió internamente, pero es difícil poder expresarlo. ¿Estamos? Siempre van a estar todos los centros Claro, claro, exactamente, exactamente. Pero facultades, ahora ¿no? para poder estudiarlo, vamos a separar, aunque no están así, ¿no? Están conectados todos los No, si diferentes. no fuera Pero para poder triple, entender las cartas, esta carta tiene que ver con el intelectual superior, ¿sí? Donde está el sol, principio masculino, el intelectual superior, y el azufre o el oro, ¿no? El azufre como elemento masculino, a diferencia del mercurio, elemento femenino, o la plata y el oro. También está el azufre filosófico que se denomina, ¿no? El azufre filosófico es aquel principio más, dentro de la alquimia, como aquel principio masculino, ¿sí? Hay que entender que todo en esa forma de entender que hay dos principios que en realidad son uno, ¿sí? Y tanto el intelectual superior como el emotivo superior están íntimamente relacionados. Todo en realidad forma una unidad, ¿sí? Pero para poder entenderlo y comprenderlo y poder dialogar al respecto, es un modo de entenderlo, ¿no? Es como hablar del yin y el yang que está integrado, ¿sí? Pero son dos aspectos en uno, ¿estamos? O como en la carta de la polaridad, que es la dualidad, pero en la unidad, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos los tres. El plano cósmico, representado por el Sol, ¿sí? El plano psíquico, representado, ha dicho Ainhoa, es el intelectual superior, que como decía es el reconocimiento. Y el azufre, o el oro, como principio masculino igual dentro de la alquimia, porque en la alquimia se trabaja también bajo esos dos principios, digamos, ¿no? Tomamos el azufre y el mercurio y hacemos una unión, ¿sí? Entonces, tiene esa representación de encontrar esa unión y luego en un momento determinado también hacer la separación de aquello que nos sirve y de aquello que no, ¿sí? Entonces, acá hay alguna pregunta al respecto de la carta 1. Bueno, entonces vamos a la carta 2. La carta 2 es la regresión. La carta 1 es generación. La generación está en el centro del árbol, ¿sí? Voy a ponerles el árbol para ir observando e ir entendiendo cómo se van armando esto. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, La única, no es una pregunta, es una pequeña. Yo me quedé enganchada con ese tema del alcaés, de la carta 1, y me puse a buscar porque yo decía, no puede ser que sea un disolvente nomás. Y no es un disolvente nomás. Parece que es algo súper especial, alquímico, el alcaés, súper central. No se entiende muy bien lo que es, pero no es un solvente como el que uno usa para disolver pintura. No, es algo, parece inmensamente extraño, es especial. Claro, cuando se habla de disolvente universal, no es, o sea, en el ámbito alquímico, el término disolvente universal es un tema alquímico, ¿no? Mm. Como un elemento que sirve para disolver otras sustancias, ¿no? Ahora,
filosóficamente, la disolución o disolver quiere decir justamente descubrir o dejar quedarnos con aquello puro, con aquella sustancia primordial, ¿sí? Ah, Entonces ok, tiene mucha significación, mucho más profunda. Por eso está en la carta 1, ¿sí? claro. Entonces, tanto el Alcaest como el Azot, ¿sí? Son elementos sumamente importantes e interesantes, ¿no? No solamente, claro, si tú lo ves desde un punto de vista, digamos, químico, es un disolvente y funciona como un disolvente, ¿sí? Mm, Pero tiene una simbología mucho más profunda, como todo en alquimia, ¿sí? mm, Entonces, y no se sabe bien, porque quien habla del Alcaés es Paracelso, ¿no? Que es, Paracelso es tal vez el alquimista el más legendario de todos, ¿no? sí. No, sí, es difícil. Yo encontré solo un libro que habla del Alcaest y es bastante especial, parece. Como más que un disolvente, sería como un purificador, como decirlo así. Algo Claro, claro, así. claro. Pero Pero tiene yo que no ver lo con entiendo. la capacidad de disolver lo malo, de disolver eh, cual- cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Mm, Por eso es como quedarnos con la esencia, con lo que necesitamos, mm. quedarnos, ¿no? Bueno, Sí, muy interesante eso del Alcaest, sí. así es, así es. Y justamente está en esta carta, en la primera carta, ¿no? Sí. Bien que lo traes a colación para tenerlo presente, casi se me pasa por alto. Bueno, encontré el árbol este, pero está en inglés, pero bueno, sí lo conocen, ¿no? Aquí esta palabrita ha faltado de traducirlo de resentimiento. Bueno, a ver, tenemos aquí la generación se encuentra en el centro del árbol, ¿no? ¿Sí? Que justamente dentro del árbol representa un momento muy crítico, ¿sí? Recuerda que tenemos aquí diferentes círculos o esferas que van formando el árbol, ¿no? ¿Sí recuerdan eso? Tenemos un círculo acá que tiene que ver con la mente, ¿no? Un círculo acá que tiene que ver con la energía, otro círculo que es a ver, ¿cómo es? Es así, el otro círculo es acá, que es la energía, ¿sí? Este círculo de acá, que es la forma, y el círculo de acá, que es la materia, ¿sí? Entonces, lo más habitual alrededor del árbol es este círculo, el inferior, en el que todos a lo largo de la vida vamos pasando, ¿no? ¿Sí? Este círculo de energía, de forma, es el que da forma a las cosas, el que da consistencia, el que da, todas son manifestaciones o expresiones de una realidad superior, ¿no? Digamos. Todo esto que le estoy hablando es simbólicamente, ¿no? Entonces hay que entender desde ese marco, desde lo simbólico. Entonces, generación está en el centro del árbol y es el punto en el cual como experiencia humana, como general de la humanidad, hemos llegado como tal, ¿no? A partir de la generación hacia adelante empieza el despertar de la conciencia, ¿sí? Entonces habremos pasado por los diferentes estados en diferentes momentos de nuestra vida, como tener experiencias, ¿sí? No habituales muchas veces, fuera de estos espacios, más allá de las moradas más habituales que son estas, ¿no? Entonces aquí generación desde aquí hemos llegado a la luna, tenemos todos estos aparatos que nos permiten comunicarnos con toda la humanidad,
pero todavía no hablamos de un despertar de la conciencia. Hay como ciertos chispazos que se dan, creo que en todos los seres humanos, o en la gran parte de la humanidad, de rozar otros niveles de conciencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, generación representa eso, ¿no? Y aquí está justamente ese lado del intelectual superior como esa capacidad de poder percibir o de conocer otros estados, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso con respecto a generación, donde está aquí el sol, ¿sí? Y regresión, que es la segunda morada, donde está la luna. No sé si hasta acá tenemos algún comentario. Bueno, sí me están escuchando, ¿no? Sí, Sí, Marcelo, muy bien. perfecto. Vamos a la segunda carta, que es regresión, ¿sí? Donde tenemos en el plano cósmico, tenemos a la luna, ¿sí? En el plano psíquico tenemos al emotivo superior. Este emotivo superior está más relacionado con el arrebato, aunque también se lo asocia como es digamos, está lo emocional, y como bien lo decía Ana, tanto en el emotivo superior rozamos con cuestiones también intelectuales, ¿sí? También rozamos con comprensiones intelectuales, así como con cuestiones motrices. Y también podríamos asociarla con todo el tema del arte, de la creación artística. Estaría más relacionado con el éxtasis, me parece, por esa situación de lo motriz, ¿no? Pero en todo caso, la energía se mueve a lo largo de los diferentes centros. Entonces, está muy asociado a la conciencia emocional, ¿no? A la conciencia emotiva. Todos estos son estados, estamos hablando de estados alterados de conciencia. ¿Por qué son estados alterados de conciencia? Porque no es lo habitual, porque no hemos alcanzado realmente el centro superior como especie humana. Tenemos como especie humana chispazos, ¿sí? Chispazos de otros niveles de conciencia, pero como humanidad no hemos alcanzado esos niveles, ¿sí? Entonces, generalmente, como humanidad vivimos más por estos lados y muchas veces más en el sinsentido, ¿no? Sí, muchas veces queremos ascender por la vía de la mutación, sí, tratando de no pasar por la muerte. Hay que entender bien este camino de la muerte, que realmente es el camino del despertar de la conciencia, ¿sí? Entonces, la muerte significa eso. La muerte significa dejar atrás todo aquello que nos tiene una vitalidad difusa en los niveles más bajos de conciencia, ¿no? Entonces, la regresión como tal es un estado muy interesante dentro del proceso interno, porque es un primer darnos cuenta de que nuestra vida no es solamente parte del ciclo vital. La regresión es eso, es una revisión, es una regresión, es una revisión de nuestra vida, es una revisión de aquel estado vital que también es importante porque somos parte también de la vida y hay que reconocer esa parte. Somos también, este cuerpo nos va acompañando y mientras estemos en esta tierra, tenemos cuerpo y este cuerpo hay que cuidarlo lo mejor que podamos. Bueno. Entonces, pero no es lo más importante tampoco, pero es importante. A veces vamos por un lado o vamos por el otro. O bien nos olvidamos del cuerpo o más bien le damos mucha pelota al cuerpo. Creo que la cosa más bien va por un equilibrio, ¿no? Y la regresión es eso, ¿no? Como les comentaba, hay muchos mitos, historias relacionadas con el tema la regresión, que también tiene que ver con ese momento de revisión de la vida, de revisión de lo que estamos haciendo.
de lo que hacemos con nuestra vida, ¿sí? Y justamente para salir de la regresión es necesario el arrepentimiento. No el arrepentimiento en el modo y en la mirada judeocristiana, ¿no? El mea culpa, no, para nada. Más bien es darnos cuenta de que si seguimos en esa repetición de actos mecánicos, eso no nos lleva a ningún lado. Que lo importante es algo más y a ir despertando de ese letargo, ¿no? Eso. Eso es como la regresión en cuanto al árbol de la vida y en cuanto a la carta decíamos que tenemos tres planos. Entonces, tenemos el plano cósmico que es la luna. La luna eh, representa el principio femenino. La luna, a lo largo de la historia, fíjense en que la luna es la luz en las tinieblas también, ¿no? Entonces me di cuenta que si bien no tenemos en nuestra memoria, ya no hay mayor problema con el tema de la luz en la noche, porque tenemos las calles tan iluminadas, bueno, muchas calles, otras veces no, pero es la América Latina, a veces hay oscuridad en las calles. Bueno, pero poniéndonos a ver en la antigüedad, la forma en que se guiaban era la luna y la importancia que tenía la luz en la noche. Y eso de una u otra manera, en los seres humanos, de una manera no tan presente, está ese tema de la luna. La luna era aquello que les permitía a guiarse en la noche, a guiar las embarcaciones a lo largo del mar, ¿no? Entonces, tiene muchas relaciones y muchas connotaciones y asociaciones con muchos aspectos, ¿no? Y por ello también está Diana, la cazadora, ¿sí? Es curioso que es un personaje femenino y es la cazadora, la proveedora de vida, ¿sí? Está también asociada a, a la protectora de la vida, ¿sí? A las vírgenes de las rutas, que curiosamente, que bueno, de ahí tomó la Iglesia Católica para la Virgen María, pero hay una representación mítica muy antigua, tal vez son de las diosas más antiguas, ¿sí? Porque representa ese impulso vital, aquello que realmente va más allá de la vida. Por eso está luego de la muerte, ¿no? ¿Sí? Eso. Bueno, y tenemos en el plano material a la plata. La plata también es un material y un principio femenino, ¿no? Que junto al oro forman toda la creación. Eso. No sé, ¿tienen alguna pregunta, comentario? ¿Hasta acá? Está todo perfecto. Comprendemos bien la carta, ¿sí? Comprendemos bien el emotivo superior, el emotivo, el intelectual superior, el sol, la luna. A ver, Melissa dice, los rayos de la luna son de plata. Sí, justamente la plata, según todas las creencias y la alquimia, la plata surge como influencia de la luna. La luna, en nuestro marco, representa ese plano mayor, representa el ámbito mayor, ¿sí? Acordémonos un poco en relación a la estructura, ¿no? A la ley de estructura. Todo está estructurado, todo está interrelacionado, ¿sí? Todo tiene sus ciclos y ritmos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de esos ciclos y ritmos, en esa gran estructura, existen influencias de los planos mayores, ¿sí? Entonces, si logramos interpretar lo que simbolizan estas dos cartas, logramos entender que en todo hay una influencia, digamos, de un principio masculino y hay una influencia femenina, ¿sí?
¿qué significa la influencia masculina? Y eso sí les hablo para preguntarnos, ¿qué es lo masculino? ¿Qué es para ustedes lo masculino? ¿Sí? Porque a veces se habla de ciertos aspectos masculinos como la fuerza, pero la fuerza hay en lo femenino y a veces es mucho más fuerte que lo masculino. Pero ¿qué significa lo masculino? ¿Qué significa lo femenino? Para ir entendiendo, ir interiorizándonos en las cartas, ¿sí? Porque es importante que tengamos, al menos en cada uno de nosotros, eh, una idea básica de lo que es para cada uno lo masculino y lo femenino. No por un tema de imposición, sino lo que cada uno representa, porque no importa. Porque si para uno lo masculino es tal cosa y para otro es otra cosa, no importa, es lo que para cada uno nos sirve y nos representa, porque de esa manera podemos entender las cartas. No es un tema de imposición, sino más bien es lo que representa para cada uno de nosotros, ¿sí? Es lo que está detrás de esa simbología. ¿Se comprende mi pregunta, no? Entonces, Sí, bueno, ¿qué representa para nosotros lo masculino? pero es como difícil porque eso está muy bañado por la cultura, ¿no? Claro, sí, sí, hay un elemento cultural que es indiscutible, pero Entonces, por también hay ejemplo, una vivencia personal que puede ir claro, modificándose, ¿no? para mí, si alguien me pregunta qué es lo masculino, diría, bueno, es el poder, lo dominante, ¿no? Porque es lo que he visto, más bien las mujeres como cuidando y los hombres como con el tema de la guerra, ¿no? Lo que domina, el poder, el control, ¿no? Pero es una visión muy, muy personal, porque es lo que Claro, yo he claro, sí, sí, visto sí, sí, y totalmente, lo que he totalmente. traducido, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo. Claro. Sí, es importante, hay que tomar en cuenta los diferentes aspectos. Hay aspectos culturales, de hecho, y hay aspectos culturales que nos sirven y hay aspectos culturales que no nos sirven. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, Vicky. Sí, está muy teñido por lo cultural, pero esencialmente yo sí me he preguntado con mucha fuerza qué representa para mí lo masculino y representa el equilibrio, la complementación con mi feminidad, porque en medio de toda el patriarcalismo que vivimos, yo sí he tenido la suerte y mucho con compañeros del movimiento y parejas que he tenido que son muy fuera de lo común y corriente. Son parejas que yo he tenido la suerte de toparme con hombres que hemos vivido una complementación, no solo a nivel de la sexualidad, sino de los psiquismos, ¿verdad? Como seres humanos. No ha habido esa cosa impositiva de que yo te impongo porque soy hombre. Y también amistades muy profundas con varones que más bien hasta me han contado cosas que yo sé que para un hombre es difícil contar, pero entonces hemos logrado yo amo lo masculino desde esa perspectiva, ¿verdad? De la complementación. Sí he podido como ver lo esencial. Ujú. Y también muchos aspectos que se le otorgan a lo masculino, como ahora que estamos haciendo el trabajo con Roberto Panov, con la configuración del guía, me llama la atención que todo el mundo casi busca un guía masculino. Eh, Tal vez, seguro por la influencia cultural, pero yo muchas veces haciendo la protectora de la vida he sentido todos esos atributos de protección, de una cosa muy linda justamente con la figura de la protectora de la vida. Pero volviendo a la pregunta concreta, yo sí esencialmente he sentido lo masculino como, sí, tal vez como un ser fuerte hasta en los músculos y toda la diferencia, la complementación en las diferencias de una manera muy hermosa, muy bonita. Victoria, disculpa, pero en las reuniones de Roberto ese tema salió porque había muchas mujeres, a mí, yo también, que no podíamos pasar por el tema del el león alado y encontrarse con el padre y el tema del guía interno. Por eso se hicieron, y está en la web, lo puedo poner acá,
experiencias con la guía, Ah, con voz femenina y hay muchas, se comentó que hay varias personas, por ejemplo, Roberto tiene un guía femenino ujú. y hay varias, pero él habla de varios guías, que uno podría tener distintos guías. Sí, Pero sí, sí, es que salió el tema porque muchas y decían, ¿y por qué masculino? Y porque están escritos los materiales de la época esa en masculino, Así es, claro. Sí. es pero cierto, se ha tienes razón, empezado a Sí, cambiar. sí, sí. O sea, hay que tomar en cuenta varias situaciones, porque una cosa es lo masculino, otra cosa es ser hombre, y otra cosa es lo femenino, y otra cosa es ser Ajá, mujer. Entonces, eso también hay que diferenciar, porque también los hombres tenemos aspectos femeninos, ¿sí? Es más, ajá, los hombres y mujeres tenemos tanto hormonas masculinas y femeninas. Entonces, hasta hormonalmente tenemos los dos aspectos, ¿no? Entonces, creo que hay que diferenciar eso. Por ejemplo, yo es curioso, yo me siento mucho más identificado con muchos aspectos de lo femenino y yo me relaciono mucho mejor con las mujeres que con los hombres, ¿sí? Eh, eh, Mis mejores amigas siempre han sido mujeres, curiosamente. Mm, Bueno, Me eh, gustaría, ¿cómo? me gustaría contar que se presenta para mí lo masculino y lo femenino. Ujú, El género para mí es una representación de las funciones de los hemisferios cerebrales. Hoy la neurociencia ha avanzado, sabemos que un hemisferio cumple una función y otro otra. Entonces, para mí el género es la representación de los hemisferios puestos afuera, ¿cierto? Que es lo que hacemos los humanos, o sea, representamos nuestro mundo interno, nuestra biología en el mundo externo. Entonces, lo masculino sería el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio dominante, el hemisferio que tiene la fuerza, que trabaja con el poder, que es violento. Y el hemisferio derecho sería lo blando, o sea, que representa a la mujer, ¿cierto? La intuición, lo blando, eh, eh, eso como imágenes expuestas en el mundo, reflejo de nuestro mundo interno. O sea, para mí el gran desafío de la humanidad es el trabajo complementario de los hemisferios. De hecho, el patriarcado surge del dominio y el sometimiento del hemisferio derecho desde el hemisferio izquierdo. O sea, es una forma mental que nos ha formateado durante siglos. Hoy hay una reconstrucción de eso desde otro lugar y la mujer está buscando como representación externa, está buscando su espacio de complementación en el mundo, ¿no? El desafío es el trabajo personal de cómo operan ambos hemisferios en uno y el desarrollo no me salen las palabras, y el propósito personal de desarrollar esos hemisferios para que al fin trabajen complementariamente. Ese sería el desafío que nos permitiría evolucionar, ¿no? El trabajo en complementación de ambos hemisferios, no como está ahora un hemisferio sometido a, a otro, ¿no? Que impide que haya ese complemento y que hayamos creado este mundo tan violento, tan ligado al poder y a la fuerza, que tiene que ver todo con el hemisferio izquierdo. De hecho, en el árbol está, eso representa el árbol justamente por del... eso lo puse. Sí, Ujú, representada por las dos columnas, ¿no? exacto, y el eje central, que es el que va conduciendo ese trabajo de complementación de Claro, ambos y centros. justamente por eso se llega a la polaridad, que en la polaridad Exacto. no es la idea habitual de polos opuestos, sino más bien es una forma en esa polaridad de entender que todo tiene sus dos caras, ¿no? Y todo está integrado. Ese es el tema justamente que en el árbol, en la corona, se encuentra la polaridad, ¿no?
Sí, Rosa. Sí, bueno, yo tal vez lo veo más desde dos puntos de vista, en lo masculino y femenino. Desde el punto de vista de la forma, lo masculino es más sólido, más lineal, más concreto en términos de forma. La mujer es más serpenteante. Bueno, yo la asocio mucho con el río, con el movimiento, con la fluidez, ¿verdad? El hombre es como más lineal, desde el punto de vista simplemente físico, de forma. Desde el punto de vista, desde los otros puntos de vista que se han comentado, yo creo que todo es muy cultural. Yo sé que, digamos, comentaba ahora la compañera sobre los hemisferios y todo, tiene una razón también desde el punto de vista hormonal, etcétera, pero mucho de lo que aquí nosotros vemos en cuanto a hombre y mujer y esa complementariedad que hablaba Vicky o esa diferencia cuando hay esa cuestión, esa lucha de poder, es muy cultural. O sea, posiblemente en una sociedad distinta a la que aspiramos, nadie estaría por encima de nadie, ¿verdad? Ni por debajo de nadie, ni hombre ni mujer. Y entonces ahí se podría hablar de una verdadera una complementación real. Entonces yo lo veo desde esos dos puntos de vista. La forma, tiene que, bueno, vean que incluso a nivel de la historia, cómo se representa al hombre y la mujer, o sea, la mujer incluso, aunque la parte, digamos, de la religión tradicional la asocia el mal y la asocia con la mujer, no, es otra cosa, o sea, significa vida, generación, etcétera. Y el hombre también significa fuerza, o sea, una cuestión más lineal, un poco más racional, menos intuitiva, ¿verdad? No una mejor que otra, simplemente diferentes, pero al mismo tiempo, como decía por ahí Victoria. Bueno, eso es lo que quería aportar. Y Oscar. Sí, gracias. Marcelo, cuando vas preguntándonos si vamos comprendiendo, si ya quedó todo comprendido, pues yo te respondo no. Estoy integrando todo lo que estás comentando y no se me ocurren ahorita preguntas porque necesito integrar todo. Es un conocimiento precioso, hermoso, que en mi caso particular está resignificando mi paisaje de formación. Y cuando hablas acerca de estos principios masculinos y femeninos, me observo y veo que lo que te quiero responder tiene que ver mucho con mi paisaje de formación. Y entonces digo, tengo que cuestionarme un poquito más para que salga algo diferente. Pero lo que sí observo en mi ámbito, en los donde yo me desenvuelvo, con los humanistas y fuera del ámbito humanista, yo veo que la mujer ha tomado un papel completamente diferente. A veces lo veo con peligro porque veo que parecería que todo lo masculino es malo y parece que fuimos muy malos a lo largo de la historia. Entonces, habría que cuestionarse, bueno, es lo que yo hago, me cuestiono. Lo que sí en mi caminar hago es que trato con respeto y con igualdad a la mujer y observo en mí el lado femenino. Pero esto que estamos aprendiendo aquí contigo a mí me hace resignificar todo y tengo que seguir estudiando. Entonces, bueno, a seguir avanzando y gracias, Marcelo. Gracias, Oscar. Un temita con relación al tema este de los hemisferios en el cerebro. Es curioso, pero es verdad que hay que los cerebros, cada uno de los hemisferios, tienen ciertas especialidades, ¿no? Pero también en los últimos descubrimientos se ha dado eh, que, que no están dividido como habitualmente se pone en los hemisferios de los cerebros, sino también hay una cierta complementación, no solamente entre los hemisferios, sino dentro del mismo hemisferio. Y es más, cuando hay alguna falla en una parte del cerebro, otra parte le suple. Es decir, es como en el caso de los hombres y las mujeres. En el hombre hay hormonas femeninas y en la mujer hay hormonas también masculinas. Entonces, todo se da de esa manera. Bueno, sí, Rafael. ¿Puedo, mientras Rafael? ¿Ahí se me escucha? Sí, se te escucha. Mira, interesante la temática, gracias, yo me estoy incorporando, no sé si existe la palabra antiguo humanista, pero tengo algún tiempo de desconcierto, ¿ah? Y creo que el mensaje nos desconcierta más que nos da seguridad y eso es bueno.
Desde mi profesión, la medicina china, hay un detalle que es súper importante. Aquí y en muchos lugares se dice que la mujer es más líquida. En la medicina china, la mujer, el yin es estructura, es base. El cielo es lo masculino. Interesante. Y sobre aquello de que no hay que tener tal vez un esquema tan estricto. Y la medicina china no solamente deviene ser una teoría simpática, sino que tiene aplicabilidad hasta en el tratamiento del cáncer, ¿no? Yo trabajo en eso. Y si en esto que lo femenino de estructura también habrá que prestarle atención. Con esto quiero decir que ya di las gracias. Segundo, que hay que estar abierto porque, como también nos agrega Marcelo, la ciencia y llegar realmente a reconectarnos con lo tradicional puede darnos sorpresas, inclusive de los nuevos dogmas que nosotros hemos tomado como propios y como comillas reales. Eso, gracias. Gracias, Rafael. Un temita con relación a esto de lo líquido, de los fluidos curioso, porque justamente el mercurio es el elemento en la química femenino y es un metal líquido, ¿no? Y el azufre es masculino. Y es curioso cuando uno trabaja con el mercurio y el azufre haciendo el proceso alquímico. Interesante. Es muy interesante cómo cuando se quiere mezclar, es difícil, es como, es escurridizo el mercurio, ¿no? Se escurre, es difícil la integración, no es tan fácil, es un procesito medio interesante, muy simpático eso, ¿no? Que es curioso justamente con lo que decía, me parece que decía Rosa, ¿no? Sí, Rosa. Sí, 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 la fluidez. Y es cierto, vuelvo a lo mismo, o sea, la cuestión de las formas, ¿verdad? Porque yo creo que tiene esa asociación con la forma y con lo alquímico, ¿verdad? Con esa parte de movimiento, de fluidez, o sea, tiene que ver mucho con esa asociación con las formas, pero también, porque mucho de lo que aquí se habla, o sea, yo me cuestiono, por ejemplo, cómo todo en realidad es un condicionamiento cultural, o sea, y qué es lo que nosotros tratamos de alguna manera de sobrepasar, o sea, porque nada es natural, todo es intencional, incluso el cambio de pensamiento, pero obviamente que sí, o sea, nuestra forma es una y la de los hombres es otra. En términos generales, ¿verdad? Estoy hablando en términos generales porque no nos metamos ya a la parte ya de géneros y todo eso, ahora hay una gran diversidad y todo, y de hecho es Hay importante que mucha así sea. discusión al respecto, ¿no? Hay quienes Sí, dicen, por ejemplo, que la ternura es femenina y hay otros que cuestionan por qué la ternura es para ser femenina. Entonces, bueno, hay mucha discusión al respecto y no es la idea de meterse en esas discusiones, ¿no? Sino lo que para cada uno signifique y simbolice, porque cuando hacemos la lectura de cartas, por ejemplo, es lo que para nosotros representa eso, ¿no? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Lo que para nosotros representa el aspecto masculino, femenino, que también está influenciada, desde luego, como decía Nora, por la cultura, es totalmente cierto. Hay aspectos de la cultura que uno quiere cambiarlo y debe irlo modificando. Y en esa medida de la modificación de lo que uno tenga con respecto a lo masculino o a lo femenino, también habrá una reinterpretación de cada una de las cartas. Eso es así, o sea, hay que tomarlo en cuenta desde ese punto de vista. Entonces, cuando a uno le sale esta carta, es lo que, por ejemplo, ¿qué es lo que para uno es masculino? Y desde ahí, desde eso que representa para mí lo masculino, que tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con muchos otros aspectos, tiene también que ver con lo que uno ha ido comprendiendo. Y hay que ir entendiendo que todos estos elementos simbólicos están enmarcadas dentro de una condición también cultural, ¿sí? Es decir, ¿por qué en las, en las, eh, en las fichas de vibración el rey está en la parte superior y abajo está la reina, ¿no? Entonces eso también es un tema de discusión al respecto, pero es también cómo fue construido en su momento y hay que entenderlo desde ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso también es importante. Por un lado, lo que para cada uno vaya resignificando cada uno de los aspectos y también, por otro lado, lo que representa a lo largo de la historia los diferentes momentos. De hecho, ha habido una imposición
de una cultura y de hecho de una visión masculina fuertemente durante mucho tiempo. Es más, la mayoría de los mitos han sido escritos ya en la época del patriarcado, pero sin embargo encontramos, si vamos revisando profundamente y comprendiendo lo que está en esos mitos más antiguos, sobre todo en los mitos más antiguos, hay un tema, por ejemplo, femenino muy fuerte, que es parte también de un momento cultural del matriarcado, pero que subsiste hasta el momento de hoy, ¿sí? Es curioso que la cazadora, que generalmente tenemos asociados a la época de la caza, como el hombre que iba a cazar y la mujer quedaba en su casa, pero en realidad la diosa Diana es una cazadora, que es una diosa muy antigua, ¿sí? Y que representa todo aquello, ¿no? Con la protectora de la vida. Bueno, eso quería comentarles. ¿Algo más? Sí, Pasamos a... Sí, sí, Ana, dile, vale. no, quería aclarar que cuando hablo del tema de la representación de los hemisferios, es el condicionamiento biológico, ¿no? Así como los centros, estudiamos los centros según nuestra forma física, acá también hay un condicionamiento biológico que culturalmente se ha ido representando de estos modos. Sí, 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 Este, claro. y se ha ido entrelazando con la cultura. Entonces, a medida que el ser humano se representaba en el mundo, iba generando de acuerdo al el propio condicionamiento biológico. De hecho, sin duda, el hombre tiene una estructura más fuerte que la mujer y por eso también se fueron determinando tipos roles para uno que para el otro. Es cierto que la mujer tiene esa conexión más intuitiva con la naturaleza y con las cosas, y por eso también sus roles se fueron determinando de determinado modo. Ajá. En el desarrollo de la cultura y de la evolución humana. Entonces, como que ir comprendiendo cada época, ¿no? Como cuando vos hablas de Diana como una diosa muy antigua, eh, los roles de la mujer y del hombre eran prácticamente iguales hasta el principio, ¿no? O sea, es después, a partir del patriarcado, que se van a separar los roles, y es también la mirada del antropólogo, ¿no? La mirada del antropólogo está condicionada por su época. Así Entonces, es. no entiende una Diana muy antigua, cazadora, cuando la mujer era cazadora a la par del hombre. O sea, y después ya se fueron cercando los roles. Hasta la visión antropológica es condicionada por la mirada del antropólogo, Así porque es, lee desde efectivamente, el momento efectivamente, sí. histórico, no desde el momento histórico en el que sucedieron los hechos. Bueno, es punto, Así es. no hablo más. Bueno, vamos con la tercera carta, ¿sí? Esta carta es selección, ¿sí? Selección dentro del árbol se ubica y es una de las moradas que no lo explicó Silo, ¿no? No hay ningún registro acerca de la carta selección. Y tenemos fíjense que tenemos lo masculino, lo femenino, y esta es la carta de la sal. La sal representa lo neutro, ¿sí? La sal no es el cloruro de sodio, ¿no? No, no, no. No es la sal común, la sal es en un proceso alquímico donde se mezcla el mercurio y el azufre, y de ahí, de esa mezcla, con medio de algunos ácidos y puesto el fuego, surge la sal, como la fusión de los dos aspectos, de lo masculino y lo femenino. Eso dentro de la alquimia, ¿no? ¿Sí? En el plano psíquico tenemos al centro intelectual, ¿sí? Y en el plano cósmico tenemos a Saturno.
el dios del tiempo, a Cronos, ¿sí? Y si vemos en las columnas, se encuentra justamente en la columna de la severidad, ¿sí? Cronos es el devorador de sus hijos, representa el tiempo, y eso del devorador de sus hijos está relacionado con un tema mítico del surgimiento de Cronos, del surgimiento del tiempo a partir de la unión del cielo y de la tierra. Es decir, de un aspecto masculino y femenino surge Cronos, surge el tiempo. El tiempo surge con la creación del universo. En el Big Bang, cuando aparece el universo y aparece el tiempo, aparece Cronos. Y a su vez, Cronos representa también el devorador de sus hijos, porque es como el tiempo, aquello que nos carcome los segundos, los minutos, ¿sí? Es lo que sí lo dice, ¿qué cosa es tu cuerpo? Sino el tiempo mismo, porque lo que nos da temporalidad es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra existencia dentro de este plano nos hace ver un antes y un después. Este cuerpo es el que nos permite ver los acontecimientos en una durabilidad, en una finitud, donde todo termina, todo empieza y todo termina. Entonces, Cronos representa la finitud también de la existencia. Cronos representa el tiempo. Cronos representa todas esas situaciones que son parte también de nuestra existencia en este plano. ¿Sí? Que se entienda bien en este plano. Porque cuando hablamos de otros tiempos y otros espacios, también es una concepción más allá del tiempo. Más allá del tiempo como lo conocemos. Porque desde una visión lineal del tiempo, desde una visión cronológica, es decir, el pasado ya pasó, vivimos el presente y el futuro no existe, ¿sí? Entonces, desde esa visión lineal está Cronos. Por eso es el devorador de sus hijos. Entonces, pero uno es mucho más que un cuerpo. Vamos más allá del cuerpo. Bueno, eso. Sí, Vicky. Que pareciera que no siempre fue así, ¿verdad? Que hubo una época, bueno, no sé cuánto de mito tendrá, pero que hubo una época en que la gente vivía muchísimo más. Qué sé yo, que siempre se nombra Matusalén y eso. eh, que la gente, parece ser que ahora tenemos edades así que si acaso una persona puede llegar y rozar los 100 años, pero parece ser que antes la gente vivía 900 años. Obviamente siempre está el paso del tiempo, pero se me venía esa pregunta. Bueno, ese es un tema mítico Mm. que no lo podemos constatar como tal. No sé, tiene por ahí que estás con eco. ¿Se me escucha bien o con eco? Porque yo escucho con eco. No, sí, sí, súper. Se escucha con eco. Yo también me escuché con eco. Ah, ya, ya. Había dos micrófonos por ahí. Bueno, yo les cuento algo divertido que me pasó con el tiempo esta mañana. Y yo no sé si es el Júpiter, pero esta mañana yo me di cuenta que era domingo. No, Saturno es el tiempo. Saturno. Y de pronto pensé, pero qué maravilla que nosotros hemos inventado la semana, ¿no? Tenemos lunes, martes, miércoles. Hemos dividido el tiempo en espacios, digamos, no sé, fijos, ¿no? 24 horas y ya es otro día y ya tenemos el viernes y el sábado. Y de pronto me cayó la teja en la cabeza, que para los monos siempre es lunes. Ellos no tienen, los monos nos dicen, ay, qué maravilla, hoy es viernes, hoy vamos a quedarnos, no vamos a trabajar el sábado, no vamos a recoger fruta, no vamos a hacer nada, nos vamos a entretener mirando a los pajaritos. Lo que no tienen eso. Para los monos siempre es lunes.
Entonces yo pensé, qué terrible, si nosotros viviéramos como permanentemente en lunes o martes, podría ser, ¿no? Y qué maravilla cómo hemos inventado los calendarios y tratando de domesticar el tiempo, ¿no? Me pareció tan divertida la cosa, pero no es nada Claro, serio lo que y estoy fíjate que diciendo. es una visión que tiene que ver con lo solar y lo lunar. La semana es lunar. Nico, Perdón, Marcelo, que te interrumpa, pero se te oye fatal. Algo tienes eco, que tener en tu configuración. Se oye cortado. Espérate, a ver. eco. Ahí ya se escucha eco. No, ahora no. Oh, Entonces era Ahora sí. Nora. Muy ahí ya bien, no. muy bien. Era yo entonces seguro la que Sí. creaba el eco. Entonces sí, vamos a hacer eso. Ahí se escucha bien. Muy bien. Ya, entonces les decía que la semana es lunar, ¿sí? Las semanas, los 7 días de la semana es una organización lunar. El año, en cambio, es solar. Entonces, por eso, por ejemplo, 4 semanas representan 28 días, que es el ciclo de la luna, ¿sí? Ahora sí, Nora. Sí, Nora, dime. Ahora me olvidé de bajar el símbolo. Ya. No se te olvide de cerrar ese micrófono porque si no hay eco. Cuando abres el micrófono hay eco, Nora. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario al respecto? Yo, Dale, Omar. con respecto a volvemos al mismo lugar, ¿no? Ahí comentaban de la edad de Matusalén. ¿Cómo era la concepción del tiempo en aquel momento? No es la concepción que tenemos hoy. O sea que no es que vivían 900 años, sino que tenían otra concepción para medir el tiempo. El tema de la medida del tiempo aparece junto con la Iglesia Católica un ratito antes. Empieza esa necesidad de la organización temporal en función de que las sociedades se iban complejizando. Antes se manejaban de otro modo, se manejaban por el sol, dónde estaba el sol, si arriba abajo, no había un horario, había formas establecidas en función de el transcurrir. Después viene el invento del calendario y del tiempo, y tiene que ver con la necesidad de organizar las sociedades en función de la producción. Ahí empieza a nacer el capitalismo también. Claro. Los primeros calendarios son lunares, curiosamente, y tiene que ver más con lo más próximo, ¿no? Porque el ciclo de la luna tiene 28 días, el ciclo del sol son 360 días, 365, ¿no? Es mucho más largo. Y lógicamente los calendarios lunares permitían, por ejemplo, todo el tema de, de cuestiones más domésticas, más pequeñas, se hacían con calendarios lunares. Luego había una necesidad también de un calendario solar por el tema de las estaciones. Entonces, se van conjugando también los dos calendarios. Y de hecho, sí, por ejemplo, los babilonios, cuando en el primer calendario tenían 360 días. Así es que los años y la edad de Matusalén seguramente vio bastante viejo, y viejo, digamos, actualmente serían como los 60 años. Si se dan cuenta, antes la gente en realidad vivía menos. El ciclo de vida de los seres humanos era más corto. Y eso está registrado así, ¿no? Por diferentes situaciones. Entonces, es también un tema mítico también esto de lo que, de cuánto vivían los, que 900 años, que, ¿sí? Claro, cómo era su forma de medir el tiempo era diferente a la de hoy, calendario. Entonces nosotros traducimos desde nuestro conocimiento el calendario actual, Así es. pero no ¿Y Rafael? Sí, mira, detalles, detalles para ir complementándonos. No es tan nuevo el uso del calendario. Los mayas tenían calendario, los tibetanos tenían calendario en la época prebudista. También es un dato las estaciones. Y que el día tiene 24 horas, o sea,
es casi contraintuitivo darse cuenta que hay noche y hay día. Entonces, pues tal vez también sería válido decir que el uso, los usos del calendario asociado a modos de producción, por supuesto, han generado estas tergiversaciones sociales como el capitalismo. Pero Claro, interesante. claro, el Claro, no, calendario, no. Pero los calendarios tienen alrededor de unos 10.000 años, más o menos, ¿no? Los diferentes calendarios. Ahora, la el forma, calendario, claro, una cosa del calendario, porque los romanos tenían otro calendario y antes de ellos, y de hecho, los primeros calendarios que se usaron a nivel de Occidente, que también hay que ver en Oriente, también había el calendario chino, que es muy antiguo también, ¿sí? Entonces, pero tenían otra visión del tiempo en cuanto a, por ejemplo, antes el calendario romano tenía alrededor de 360 días, igual que los babilonios, que era de 360 días del año. Y luego se fueron ajustando y habían momentos que se ajustaban los calendarios, hasta que luego cuando hubo una precisión mayor de la medición del tiempo, es que se tomó el año como 365 días, ¿sí? Pero a lo largo de la historia ha habido, y de hecho hay calendarios, eso es inevitable, ¿no? Y hay mediciones, y todas las fiestas desde la antigüedad se ha dado por un tema astronómico. De hecho, las diferentes fiestas que tenemos en la actualidad, tanto las religiosas, bueno, las fiestas religiosas básicamente tienen una connotación y una relación con los ciclos de la naturaleza. No es casual que el 25, del 20, por ejemplo, los romanos, entre el 21 de diciembre al 25 de diciembre hacían fiestas, ¿no? ¿Sí? Todas las fiestas que tienen que ver con el sol. Y de ahí que colocaron el 25 como el día de Yogur, nacimiento sí. de Jesucristo, Rico ¿no? yogur. Bueno, eso. No sé, ¿tenemos algo más por ahí? Bueno, Dar las gracias. hagamos un último repaso de las 3 cartas, ¿sí? Entonces tenemos la generación, el sol, el intelectual superior y el azufre, o el sol, ¿no? Principio masculino. Regresión, tenemos a la luna, al emotivo superior y a la plata, ¿sí? Entonces tenemos masculino, femenino, y este en cambio es neutro. Y representa a Saturno o Cronos, el dios del tiempo, al centro intelectual y a la sal, como equilibrio entre el azufre y el mercurio. Esas son las 3 cartas que hoy revisamos. Bueno, sin más, nos vamos despidiendo. ¿O tenemos algo más por ahí? No, muchas gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, Muy lindo. Gracias. Gracias, Marcelo. Saludo a todos. Muy bueno. Gracias, Marcelo. Buen Nos vemos en domingo. 8 días. nos vemos. Fortaleza. Chao. Paz, fuerza y alegría para todos. Eso. Chaito. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Chao. Chao, Raquel. Y ahora se chao, conecta Tino. Hola, Tino, ya nos estábamos despidiendo justamente. Qué bueno, pues. Todo lo mejor. Qué rico. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola, Gracias, Muy video. Muy Chao, agradecido. Martino. Chao. Qué lindo.